¿Me escuchan? Uy, se escucha feo. ¿Me escuchan? Sí. Ok, vamos a comenzar, vamos a seguir entonces. Vamos a poner por aquí por el grupo. ¿Y te informa lo pusiste a cargar o no? Marico, esto también le echan limón, ¿estás claro? Pero aparte le echan limón. ¿Sabes que yo tenía años sin comer esa verga? Es que ahorita es que... Silencia su micrófono. ¿Aló? Los micrófonos, por favor. Como aquí. Apaguen los micrófonos, por favor. Ajá, seguimos. Ajá, a ver, ¿se entendió entonces sonula adherente? Sonula adherente, sonula ocluyente. Sí. Sí. Entonces, Sí. la otra unión celular que tiene la superficie lateral del epitelio son las uniones adherentes. ¿Qué hacen las uniones adherentes? Las uniones adherentes van a fijar el citoesqueleto de la célula. El citoesqueleto de la célula, ¿saben qué es el citoesqueleto, verdad? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me ve? ¿Aló? ¿Saben qué es el citoesqueleto de una célula? ¿No? El citoesqueleto es el que da la forma o como a lo que es la célula en la parte interna. Si no me Exacto, equivoco, lo que da la doctor. estructura es lo que da la estructura a la célula. Por eso la palabra citoesqueleto. Ese citoesqueleto está formado por filamentos de actina y filamentos intermedios. ¿Ok? O sea, es una red de filamentos que tiene internamente la célula. ¿Ok? Internamente. Entonces, ¿qué hacen las uniones adherentes? Agarrar los filamentos, a ver si tengo una imagen por aquí. Fíjense, esto sería una célula. Dentro de la célula
Esto sería una célula aquí y otra célula aquí. Y esto es la pared lateral de una célula. La pared lateral de una célula y la pared lateral de la otra célula. Entonces, fíjense, esto que está aquí, que ustedes ven aquí, es el citoesqueleto de una célula, y esto que está aquí es el citoesqueleto de la otra célula. ¿Ok? Esto es lo que le da forma a la célula. Esos citoesqueletos van a estar formados por esos filamentos que ustedes ven ahí, que son filamentos de actina, y otros filamentos que son los filamentos de intermedios. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen las uniones adherentes? Lo que hacen es permitir, o sea, lo que van a hacer es agarrar los filamentos de una célula y agarrar los filamentos de la otra célula y mantenerlos unidos, ¿ok? Como los filamentos son estructuras fuertes, las uniones adherentes lo que van a hacer es mantener una unión fuerte entre ambas células, ¿ok? ¿Por qué es esto? Si ustedes dirán, ajá, pero la zona ocluyente también unía una célula con la otra. Sí, es cierto, pero la zónula ocluyente produce una unión que es muy, muy friable. Es decir, que cualquier movimiento mecánico que haya en el epitelio rompe las uniones ocluyentes y la célula se separaría. Para evitar eso es que existen las uniones adherentes. Entonces las uniones adherentes, ¿qué van a hacer? Fijar fuertemente la pared lateral de una célula con la pared lateral de la otra célula. Entonces cualquier movimiento mecánico que haya sobre el epitelio, gracias a estas uniones, las células no se van a separar, no se va a alterar la unión entre una célula y la otra. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí. Sí. Okay. Las uniones adherentes van a estar constituidas a su vez por dos uniones, que son la zónula adherens o cinturón adherente o zona adherente, como ustedes la quieren llamar, que va a unir los filamentos de actina como son estos. ¿Ok? Y la otra unión adherente es el desmosoma, que es este que estamos viendo aquí. Después esto tiene su proteína, tiene un montón de cosas que ven. Eso realmente no nos interesa, lo que nos interesa es saber las dos uniones. Entonces, la anterior es esta que estamos viendo, la zónula adherens o cinturón adherente, que une los filamentos de actina. Y esta que estamos viendo aquí es los desmosomas. ¿Ok? ¿Qué hacen los desmosomas? Unir filamentos intermedios. ¿Ok? Esto que está aquí es un desmosoma, esto que está aquí es otro desmosoma. Unen filamentos intermedios. ¿Cómo lo hacen? Gracias a esto que está aquí, que se llama placa de adhesión, que tiene dos proteínas, que son la desmoplaquina y la placoglobina, que no les interesa sabérsela. Si quieren se las aprenden, pero bueno, no importa. Y esta zona que está aquí en el medio, que es que está constituida por la desmocolina y desmoglebina. Lo importante de esto, porque de verdad que es difícil aprenderse todas las proteínas, lo importante de esto, entre una célula y otra pueden haber varios tipos de uniones. Sí, como les dije, en la superficie lateral hay tres tipos de uniones. Las uniones ocluyentes, que ya las vimos, y ahora estamos viendo las uniones adherentes. Y las uniones adherentes se dividen en dos. Esta que estamos aquí viendo aquí, que es la unión, la zónula adherens, que une filamentos de actina, y esta que estamos viendo aquí, que es el desmosoma, que va a unir filamentos intermedios. Estas dos uniones lo que hacen es agarrar el citoesqueleto de una célula, agarrar el citoesqueleto de la otra célula y juntarlos para mantener una unión muy firme entre una célula y la otra. ¿Ok? Esa es la función de eso. Y luego tenemos las uniones comunicantes. Las uniones comunicantes van a estar son otro tipo de unión que van a estar constituidas por unas proteínas llamadas conexinas. ¿Qué es lo que hacen estas uniones? Permitir que una célula se comunique con la otra. ¿Ok? Es decir, fíjense que son como canales pequeños que van a permitir que la sustancia de esta célula pasen a la sustancia de esta célula. Y de esta forma las células se puedan comunicar. Haya comunicación entre una célula y la otra célula. ¿Ok? Eso es, de ahí el nombre de uniones comunicantes. Y estas proteínas se van a llamar conexinas. Entonces, si nosotros viéramos una célula, un epitelio, perdón. Las uniones celulares, las uniones del epitelio, de la superficie lateral del epitelio van a ser las uniones adherentes aquí arriba, perdón, las uniones ocluyentes aquí arriba, las uniones adherentes aquí abajo y más abajo las uniones comunicantes. Así es que están distribuidas.
Repito, arriba las uniones ocluyentes, abajo las uniones adherentes y más abajo las uniones comunicantes. ¿Ok? Es como si fuese un andamiaje que mantiene unida una célula con la otra. ¿Me expliqué? ¿Vieron? Sí, profe. Vayan los micrófonos. Ok, seguimos entonces. Luego tenemos las uniones de la membrana basal, porque la membrana basal también va a necesitar de uniones. A ver, va a necesitar de uniones para adherirse al tejido conectivo, ¿ok? Acuérdense que el epitelio no va a estar, digamos que no va a estar unido directamente al tejido conectivo, sino que va a tener algo que la separa, que es la lámina basal, ¿ok? ¿Qué es lo que hace la lámina basal? Separar epitelio por arriba y tejido conectivo por abajo. Ajá. Pues usted está queriendo decir que el tejido epitelial no es un tejido conectivo, sino que está encima sobre un tejido conectivo. O sea, repito, un órgano está constituido por un epitelio que está soportado sobre el tejido conectivo, ¿verdad? Pero ambos tejidos no pueden estar unidos uno con otro, no pueden estar pegados, sino que van a estar separados por una estructura conocida como lámina basal. ¿Me expliqué? Ah, ok. Entonces, el tejido epitelial no es un tipo de tejido conectivo. No, yo lo dije, es una diferencia. La diferencia entre epitelio y tejido conectivo es que el epitelio es la parte funcional de un órgano y el tejido conectivo es la parte que le da soporte al órgano. Por eso el epitelio lo llamamos parénquima y al tejido conectivo lo llamamos estroma. Ahora sí me entendieron. Ok. Seguimos. Entonces, la membrana basal o el polo basal de la célula, del epitelio, ¿verdad? Necesita de unas uniones celulares para mantenerse firmemente adherida a la lámina basal, ¿ok? Y para que la lámina basal se una al tejido conectivo, ¿ok? Si no tuviesen estas uniones, las células, digamos que podrían separarse de la lámina basal y la lámina basal separarse del tejido conectivo. Y entonces el órgano sería toda una locura, ¿verdad? Entonces, estas estructuras tienen que mantenerse firmemente unidas. ¿Cómo lo van a hacer? Gracias a uniones celulares. ¿Cuáles son esas uniones celulares? Unas son las adhesiones focales y otras son los hemidesmosomas. ¿Qué van a hacer las adhesiones focales? Van a hacer la misma función que hacían las uniones comunicantes en la superficie lateral. ¿Qué van a hacer? Van a permitir que haya comunicación entre el epitelio y entre el epitelio y el tejido conectivo. ¿Okay? ¿Qué hacen las uniones focales entonces? Son uniones celulares que permiten que haya comunicación entre el tejido conectivo y el epitelio. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuáles son las otras uniones celulares de la membrana basal? Los hemidesmosomas. ¿Qué van a hacer los hemidesmosomas? Lo mismo que hacían las uniones adherentes. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Mantener firmemente unidos el epitelio, la lámina basal y el tejido conectivo. ¿Ok? Repito, ¿qué hacen los hemidesmosomas? Mantener unido el epitelio o la membrana basal del epitelio, la lámina basal y el tejido conectivo. ¿Entendieron? Una pregunta. La lámina basal y la membrana basal no es lo mismo. No. ¿Y cuál es la diferencia? No es lo mismo. La membrana basal es la parte, el polo basal de la célula. La membrana basal es la parte del polo basal de la célula. ¿Habla ahí? Y la lámina basal es lo que separa epitelio de tejido conectivo. ¿Me explico? La membrana basal es el polo de la célula
Y la lámina es lo Claro. que, no, al contrario, la lámina basal es el polo de la célula. Y la membrana es lo que lo No. separa. No entiendo Voy todavía. de nuevo, mira. No entendí todavía. Fíjense, esto es una célula, una célula epitelial. La célula epitelial tiene dos polos, el polo apical Ajá. y el polo basal o membrana basal. Ujú. ¿Se entendió? Por debajo de la membrana basal tenemos a la lámina basal. ¿Qué hace la lámina basal? Separar epitelio de tejido conectivo. ¿Se entendió? Ahora sí. Gracias. ¿Me entendieron ahora sí? ¿Todos me entendieron? ¿Quedó claro esto? Sí. Seguimos entonces. Esto es lo que les mencioné, uniones celulares, fíjense. Las adhesiones focales que son estas, que van a permitir que se comunique el epitelio con el tejido conectivo y los hemidesmosomas que van a permitir o van a formar una unión firme entre el epitelio, la lámina basal y el tejido conectivo. ¿Cuáles son las funciones de la membrana basal? Ay, aquí me están escribiendo, no vi que me estaban escribiendo. Sí, correcto. Así mismo, María. ¿Cuáles son las funciones de la membrana basal? Adhesión estructural, porque van a permitir que unan. Aquí es la función de la lámina basal, no la membrana basal. Tiene error. Función de la lámina basal. ¿Cuáles son las funciones de la lámina basal? Permitir que haya adhesión entre el epitelio y el tejido conectivo. Separar epitelio de tejido conectivo, que es la función de compartimentalización. Filtración y regulación, porque ellas la lámina basal va a regular qué es lo que entra y qué es lo que sale del epitelio. Armazón tisular, porque ellos van a servir para, la lámina basal va a servir para que las células epiteliales vayan colocándose de forma uniforme. Y señalización, porque pueden ayudar a comunicar el epitelio con el tejido conectivo. Estas realmente nunca se preguntan, pero bueno, para que lo tengan presente. Lo importante es entender lo que anteriormente les dije. Y llegamos a la última parte de esta clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Seguimos entonces. Epitelio glandular. Acuérdense que el epitelio lo dividíamos en epitelio de revestimiento, que fue el que vimos anteriormente, y epitelio glandular, que es este que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el epitelio glandular? Es el epitelio que va a recubrir las glándulas, ¿ok? Todas las glándulas, o la mayoría de las glándulas, contienen tejido epitelial. Y ese tejido epitelial se orienta hacia la luz de la glándula. ¿Cómo es eso que se orienta hacia la luz de la glándula? Si vamos a suponer que esto es una glándula, ¿verdad? El epitelio va a estar dentro de la pared de la glándula. ¿Por qué dentro? Porque ella va a estar viendo hacia la luz. La luz es la parte hueca de la glándula, ¿ok? Entonces, si la luz es la parte hueca de la glándula, el epitelio va a estar dirigido a esa parte, ¿ok? ¿Por qué? Porque el epitelio tiene que producir su secreción y liberarla a la luz de la glándula. ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí. Ok. Seguimos. Entonces, el epitelio glandular también lo vamos a clasificar, tiene 750 clasificaciones, pero vamos a ver las más importantes. En primer lugar, ¿cómo clasificamos al tejido epitelial glandular? En primer lugar, según el destino de los productos. Si las glándulas liberan su secreción a la sangre, la vamos a llamar endocrinas. Si las glándulas liberan su secreción a un conducto, vamos a llamarlas exocrinas, ¿ok? Si la glándula libera su secreción a la sangre, se le llama endocrina. Y si libera su secreción a un conducto, se le llama exocrina.
Si existe una glándula, por ejemplo, como el páncreas, que libera su secreción a un conducto y también libera su secreción a la sangre, la vamos a llamar glándula mixta. Luego tenemos, o vamos a clasificar a las glándulas, perdón, al epitelio glandular, según el mecanismo de secreción, que pueden ser merocrinas, apócrinas o holócrinas. Esta casi nunca se preguntan, pero es para que lo sepan. Merocrinas es aquella glándula que va a liberar su secreción por difusión. Y las apócrinas y holócrinas van a liberar su secreción a partir de transporte de vesículas. ¿Ok? Creo que lo tengo por aquí. Aquí está. Fíjense. Merocrina que va a liberar su secreción a partir, o sea, por medio de la difusión. ¿Ok? Apócrina que van a liberar su secreción por medio de vesículas, por transporte de vesículas. Y la holócrina va a liberar su secreción por apoptosis. ¿Ok? Esta nunca se pregunta, pero es para que lo sepan por si los llegan a leer. Merocrina, difusión. Apócrina, transporte por vesículas. Y holócrinas por apoptosis. Luego tenemos que las glándulas las vamos a clasificar según la cantidad de células que la conformen. Si la glándula es conformada por una sola célula, se llaman unicelulares. Y si las glándulas son creadas o están formadas por muchas células, van a ser glándulas pluricelulares. ¿Ok? Luego tenemos otra clasificación y es según el tipo de secreción. Las glándulas pueden ser de secreción mucosa, de secreción serosa o de secreción mixta. ¿Ok? Mucosas cuando secretan moco, serosa cuando secretan líquido seroso y mixta cuando secretan las dos. Por ejemplo, las glándulas salivales son glándulas mixtas. Y según las células que se excitan, pueden ser autócrinas, parácrinas o endócrinas. Esta es otra clasificación. De todas las clasificaciones, la más importante es esta y esta. Esta es importantísima. Según las células que se excitan, las glándulas van a ser autócrinas cuando la glándula libera su secreción y esa secreción la estimula a ella misma. Parácrinas cuando la glándula libera su secreción y esa secreción va a estimular a una glándula que está cercana a ella, o sea que está al lado. Y endócrinas cuando la glándula libera su secreción y esa secreción va a estimular a una célula que se encuentra a distancia. ¿Me expliqué? Las parácrinas son las que se liberan su secreción y van a excitar a la siguiente célula, algo así. La célula que está cercana o que está al lado. Y la endocrina va a excitar a una célula a distancia. ¿Me expliqué? Ok. Por ejemplo, una glándula endocrina, la hipófisis. La hipófisis, por ejemplo, va a liberar la hormona folículo estimulante. ¿Dónde va a actuar la hormona folículo estimulante? A nivel del ovario. Eso es una glándula endocrina. ¿Me entienden? Porque libera su secreción y va a actuar a distancia. Parácrina, el páncreas. Porque el páncreas libera su secreción, ¿verdad? ¿Y dónde va a actuar su secreción? A nivel del duodeno, que está pegadito al páncreas. ¿Ok? ¿Me entendieron? Sí. Y autócrina es una célula que libera una secreción. Sería, por ejemplo, ¿cuál? Las autócrinas sería un ejemplo, no se me ocurre ninguna ahorita, pero un ejemplo, un ejemplo de glándulas autócrinas. Uy, no me acuerdo ahorita. Ah, bueno, la aldosterona, eso es una, ¿cómo se llama? Las células yuxtaglomerulares que producen aldosterona, si no me equivoco. La aldosterona, ¿dónde actúa? A nivel de las mismas células del riñón. Eso es un ejemplo de célula, de glándula autócrina o célula epitelial glandular autócrina, porque libera su secreción o libera su compuesto, su hormona, y la hormona va a actuar directamente dentro de su tejido o dentro de su propia célula o en su propia célula. ¿Me expliqué?
Sí, gracias. ¿Cómo se llama la glándula? No escuché bien. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la glándula que dijo? La glándula que dijo que era Células juxtaglomerulares. autócrina. Células juxtaglomerulares. Ajá. Entonces aquí tenemos los ejemplos. Fíjense, esto sería endócrina, parácrina y autócrina. Fíjense que la autócrina se autoexcita, la parácrina se excita la de al lado, y la endócrina la excita a distancia. Esto sería un ejemplo de una glándula. Fíjense, esto que está aquí sería el epitelio glandular, que mira hacia la luz de la glándula. Esto que ustedes ven blanco es la luz. ¿Ok? Ahí se libera la secreción de la glándula. Y el epitelio está alrededor de esa luz. ¿Ok? Aquí lo vemos otra vez. Fíjense, eso que está ahí blanco es la luz. Y fíjense el epitelio cómo se agrupa cercano a la luz de la glándula. ¿Ok? Esto es lo mismo. Aquí lo vemos otra vez. Eso que ustedes ven blanco es la luz. Y esas células que están alrededor de la luz son células epiteliales. Muy bien. Las glándulas exócrinas, a su vez, ya casi terminamos, que son las que clasificamos anteriormente. Vamos para atrás. Esta que estamos aquí, acuérdense que dijimos, las endócrinas, según el destino de los productos, pueden ser endócrinas si liberan su secreción a la sangre, exócrinas si liberan su secreción a un conducto, y mixtas si liberan su secreción a la sangre y a un conducto. Ajá. Ejemplo de glándula endócrina puede ser la hipófisis. Ejemplo de glándula exócrina, las glándulas salivales. Ejemplo de glándula mixta, el páncreas. ¿Ok? Entonces las glándulas exócrinas van a liberar su secreción a un conducto. Nunca se les olvide. Perdón, ¿qué es una glándula exócrina? Una glándula que tiene conducto. Si no tiene conducto, es una glándula endócrina. Si tiene conducto, es una glándula exócrina. ¿Ok? La clasificación del apócrina, holócrina y merócrina para todas. Eso es dependiendo de cómo liberan su secreción. Las que hablamos anteriormente era una clasificación para todas las glándulas. La que vamos a ver ahorita es una clasificación para las glándulas exócrinas. Las glándulas exócrinas tienen su clasificación aparte. Y esas glándulas exócrinas, como ya les mencioné, poseen túbulos, poseen conductos que lo vamos a llamar adenómeros. ¿Ok? ¿Cómo se llama el conducto de la glándula exócrina? Adenómeros. Y dependiendo de ese conducto, vamos a clasificar la glándula exócrina. ¿Cómo la vamos a clasificar? Según la forma del adenómero, pueden ser tubular, alveolar o acinar, y túbulo alveolar. Tubular, que el conducto tiene forma de tubo. Alveolar o acinar, que el conducto tiene forma de saco. Y túbulo alveolar, que el conducto tiene forma de tubo y de saco. O sea, las dos combinadas. Y según el número de tubos, pueden ser simples, cuando tenga un solo tubo, compuesto o ramificado, cuando tenga más de 2 tubos, y simple ramificado, cuando tenga un tubo, ¿verdad? Pero tenga muchas ramitas. Ya lo vamos a ver. Fíjense. Esto que estamos viendo aquí es una lámina tubular. Tubular, fíjense que tiene forma de tubo. Esta glándula que estamos viendo aquí es forma alveolar porque tiene forma de saco, o también llamada acinar. Una glándula túbulo alveolar es esta que estamos viendo aquí, que fíjense que tiene forma. Esta que está aquí tiene forma de saco y forma de tubo. Se escucha una bulla ahí. Ajá. Entonces, ¿qué es una glándula túbulo alveolar? Esta que vemos aquí. Tiene forma de saco y tiene forma de tubo. Son las dos juntas. ¿Ok? Túbulo alveolar. Esta es tubular, alveolar y túbulo alveolar. Y luego tenemos a la clasificación según el número de tubos, que va a ser simples, como esta que vemos aquí, que es un solo tubo, compuesta, cuando va a tener muchos tubos, ¿ok? Y simple ramificada, que va a estar contigo. Bueno, la podemos clasificar. Ay, se metió aquí el tiempo. Ajá. Repito, simple, un solo tubo. Compuesta cuando tienen
varios tubos. Y compuesta y simple ramificada, perdón, es cuando es un solo tubito, pero va a tener ramificaciones. Por ejemplo, esta que está aquí. Fíjense, esto es una glándula compuesta, ¿verdad? Porque tiene varios tubos. Esta es una glándula simple ramificada, porque tiene un solo conducto, y de ese conducto, fíjense que salen como especies de ramas, ¿ok? Eso es un ejemplo de glándula simple ramificada. Entonces, simple, compuesta y simple ramificada. Aquí tenemos ejemplo de simple ramificada. Y llegamos al final de la clase. ¿Alguna pregunta? Profesor, Pregunta, ¿cuáles son las preguntas que normalmente se hacen en los exámenes de este contenido? De histología, de tejido epitelial. De tejido epitelial se pregunta muchísimo. Y no se les puede olvidar. Déjame cerrar aquí. Ajá, de tejido epitelial se pregunta muchísimo. La clasificación. ¿Cómo se clasifica el epitelio según el número de capas, según la clasificación de la superficie? ¿Cuáles son los polos del epitelio? ¿Qué es la membrana basal? ¿Qué es la lámina basal? Otra cosa que se pregunta es la clasificación del epitelio glandular. ¿Cómo se clasifican las glándulas? Si en simples, si en endócrinas, exócrinas, las que vimos anterior, autócrina, parácrina, endócrina. La clasificación de las glándulas exócrinas, que si simple, compuesta, simple ramificada, tubulares, alveolares, tubuloalveolares. Eso es lo que más se pregunta. Y en cuanto a las uniones celulares, normalmente se pregunta cuáles son. O sea, no les van a preguntar, si les preguntan de verdad las proteínas, es una pregunta muy rebuscada y los quieren raspar. Pero normalmente no se pregunta porque en la parte médica no radica tanta importancia aprenderse las proteínas que conforman cada unión celular, porque sinceramente, son como 300. Entonces, lo importante de las uniones celulares que ustedes tienen que saber, si que les pueden preguntar, es cuáles son. ¿Cuáles son las 3 uniones celulares de la pared lateral y cuáles son las 2 uniones celulares de la membrana basal? ¿Se entendió todo esto entonces? Sí, profesor. Muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que no me ocurre más nada. ¿Y me escribieron? A ver. Ah, no, ya. Nada. ¿No tienen más preguntas entonces? Bueno, entonces la próxima clase es el domingo a las 6. Yo sé que este tema es un poco ladilla porque, ay, que si las uniones, que el perro, la guacharaca. Este es el tema, si se puede decir, de los tejidos que vamos a ver, este es el más fastidioso. ¿Ok? Este es el que trae mayor dificultad y es el que más ladilla. Pero cuando empiezan a ver tejido conectivo van a ver que la cosa es un poco más fácil. Y lo más importante de esto son, por supuesto, los tejidos especializados. Óseo, cartilaginoso, grasa y sangre. ¿Okay? Y sangre, por supuesto, son los óseo, cartilaginoso, grasa y sangre. Grasa y adiposo. ¿Ok? Esos son los más importantes. Entonces, el domingo vamos a ver tejido conectivo. Después vemos adiposo y cartilaginoso. Y después puede ser que veamos 2 clases en un mismo día, 2 clases. O una clase un día y una clase el otro día, porque saqué mal la cuenta al parecer. Para no ver óseo y sanguíneo juntos, porque son 2 temas largos, ¿verdad? Que son 2 tejidos sumamente largos. Entonces no tiene ciencia verlos los 2 así a los golpes porque no van a aprender nada. Y tejido sanguíneo necesita una dedicación aparte, porque es sumamente importante. Ustedes no pueden llegar al CRH sin conocer tejido sanguíneo. Ustedes tienen que saberse tejido sanguíneo de pies a cabeza. Eso es un tejido recontra importante en medicina. Y sienta las bases para ustedes llegar a la parte clínica. Y ustedes tienen que conocérselo sí o sí. Y por esa razón, el tejido sanguíneo es el al cual le vamos a hacer más énfasis y le vamos a prestar más dedicación. Vamos a hacer prácticas con hematología y sí vamos a durar 2 hasta 2 horas y media con esa clase porque es sumamente importante. ¿Estamos claros? Sí, pero ese tema
O sea, porque este es el último tema que vamos a ver, ¿no? Sí. ¿Y cuándo sería esa clase? Ojalá sea fin de semana. Doctor, que no sea el Creo que viernes. el día de semana. Por favor, que no sea el viernes. Creo que día de semana. De todas maneras, yo les estoy avisando en la semana qué día vamos a ir viendo cada clase. Igual yo creo que las puse en la publicidad. Ajá, Sí, pero usted dijo que usted puso 4 días, pues, y supongo que por eso diciendo, seguramente va a haber un día más para poder ver tejido óseo y tejido sanguíneo, Ajá. ¿no? Bien. ese último día lo acordamos entre todos a ver qué día podemos ver, para que todos la vean. Entonces, ninguna pregunta. ¿No? ¿No? Ok. Bueno, entonces me voy. Voy a ver qué es lo que pasa con mi paciente COVID, que me están llamando, me cagan loco. Y nos vemos entonces el domingo. ¿Oyeron? El domingo a las 6. Ok. No vayan a faltar. Bueno, Las grabaciones, ahora que me recordé, las grabaciones de este video, de esta clase, las grabaciones de esta clase van a quedar guardadas en un correo. Yo se las paso, yo les digo cuál es el correo y cuando estén en las clases yo les aviso. ok. Dele, doctor, Entonces, gracias. chaito. Está bien, profe, gracias.